Y resistencias en la literatura latinoamericana de la doctora Luz Nereida Lebrón Delgado. Durante los pasados años, la acción colectiva en sus diferentes modalidades y en distintas regiones de América Latina, incluyendo Puerto Rico, ha adquirido un protagonismo central. Aquella rebelión del coro, como le llamó el politólogo y abogado argentino José Nun a los emergentes movimientos políticos y sociales de la región, ha continuado en aumento al punto de que esa resistencia multiplicadora es ya una ola imparable en Latinoamérica, lo que ha permitido la reivindicación de la llamada política de la calle. Por eso empiezo por afirmar que no es casualidad que en momentos donde hemos comenzado a sentir fuertemente los vientos huracanados de la ira, la frustración y la indignación del pueblo de Puerto Rico con el contrato de Luma, cuando los titulares solo nos hablan de arrestos por corrupción y de otros desmadres gubernamentales, me toca presentar este maravilloso libro titulado Subalternos y Resistencias en la Literatura Latinoamericana. En este texto, la doctora Luz Nereida Lebrón explora y rinde homenaje a esos seres desventajados, marginados y oprimidos de la historia de nuestro país y del continente latinoamericano. Esos grupos que el poder hegemónico de las sociedades margina, invisibiliza y en ocasiones intenta destruir por el mero hecho de ser pobres y en otras por el mero hecho de ser mujeres y en muchos de los casos por ser ambas cosas. Me parece necesario en primer lugar poner en su contexto histórico este texto. Recordar que en nuestro país se vivió un fenómeno social y político llamado el verano del 2019, que marcó un antes y un después de la vida de todos los puertorriqueños. Puntualizar que nuevamente en estos días pudiera estarse escribiendo una nueva página en nuestra historia y que todo ello, y no por casualidad, se cocine y manifieste una vez más en un espacio bautizado a fuerza de sangre, sudor y lágrimas, como la calle de la Resistencia. Así de pertinente es este texto que hoy les presento. Desde el título se nos plantean dos palabras como hilos conductores del análisis que hará la autora de los escritores y de los textos seleccionados: subalternos y resistencia. El origen del concepto de subalterno proviene del pensamiento marxista y lo introdujo Antonio Gramsci en su obra Cuadernos desde la cárcel, en la que éste aborda el tema de la hegemonía y del poder. Este pensador entendía la dominación y la hegemonía como una relación de fuerzas en permanente conflicto y define a los dominados como subalternos, proponiendo un nuevo concepto y esbozando su caracterización, que de ahí en adelante se le llamará sistemáticamente las clases subalternas o grupos subalternos. Al hablar de estos grupos, Gramsci pensaba, asumiendo cierto grado de diversidad entre los grupos, términos de convergencia y unificación subjetiva en función tanto del lugar que corresponde a los subalternos en la relación de dominación como de los márgenes de maniobra que de él se desprenden. El concepto de subalternidad se construye por ende tratando de entender tanto una subjetividad determinada como su potencial transformación por medio de la conciencia y de la acción política. Este concepto de subalterno influyó grandemente en el pensamiento de otra teórica importante, Yatavi Spivak, que la ensayista también utiliza para analizar sus textos. Este enfocó el estudio de lo subalterno desde una relectura histórica, muy influenciada por Gramsci y por sus lecturas del deconstruccionista Jacques Derrida. Spivak formó parte del grupo de estudios subalternos de la India en el marco de la respuesta a una historiografía nacionalista, en el que la lucha de los desposeídos no son sino una mera prolongación de la propuesta de la élite nacionalista. Desde la perspectiva de este grupo, el concepto subalterno permite historizar el sujeto desde una amplitud conceptual, a partir de categorías como la del género, la raza y la etnia, trascendiendo la noción de clase al considerar que esta categoría no alcanza a explicar la complejidad de la situación actual en un plano que se reduzca a las relaciones materiales de explotación. Además de la teoría del subalterno, la doctora Lebrón utiliza para analizar las obras la teoría de la resistencia, desarrollada por el palestino Edward Said, para quien la resistencia al poder implica una solidaridad humana que supone, en el caso de los intelectuales, arriesgar la posición privilegiada a la que gozan, con el costo de estar al servicio del poder en la actividad académica bajo una apariencia de neutralidad política.
La resistencia crítica ante los discursos pasa a ser entonces para este estudioso no simplemente un discurso alternativo, sino otra forma de actuar en el mundo. Una ética en que las palabras no corren en el vacío, sino que se sustentan en una forma de vida que hace patente que éstas constituyen una parte fundamental de nuestra presencia en el mundo. De la mano de estos dos destacados teóricos postcoloniales, nuestra investigadora meticulosa sale en este texto a la búsqueda de esos sujetos subalternos y de esas resistencias que han tenido en los últimos años un rol protagónico en muchos países de América Latina y en Puerto Rico, convirtiéndose en agentes de cambio y de grandes transformaciones políticas, sociales y económicas. Y si bien es cierto que estas gestas revolucionarias recientes han ocupado los titulares y portadas de los periódicos, de las redes sociales y de otros medios de comunicación, no es menos cierto que, como dice el dicho, los pueblos tienen memoria corta. Por eso hay que celebrar y celebro hoy con intensidad la publicación de este libro que me honro en presentarles hoy, porque es una valiosa e importante aportación a la incesante lucha por la preservación de la memoria que han dado muchos escritores puertorriqueños y latinoamericanos, quien, como dice la propia autora en su prólogo, y abro cita, intentaron dar palabra a las voces silenciadas y excluidas del continente. Cierro la cita. Pero antes de adentrarnos en el texto, debo detenerme brevemente para destacar la hermosísima portada de este libro, que contiene una obra de la artista urbana argentina Marité Schwartz, titulada Ni una más. Esta nos remite de inmediato a la naturaleza inclusiva de este texto, a la intención e interés del ensayista de destacar la diversidad y la multiplicidad étnica del continente latinoamericano. El rostro negro, el blanco, el mestizo, el trigueño, el mulato, el moreno, todos están recogidos en esa imagen, unidos y perfectamente alineados, mirando hacia el cielo en señal de esperanza. Imposible no pensar en los zapatistas de México, en los cocaleros de Bolivia, en los indígenas del Ecuador, en los piqueteros de Argentina, en los sin tierra de Brasil. No puedo pensar en una mejor antesala ni en un mejor aperitivo para el banquete diverso y multicolor que nos ofrece este texto. Aparte de pertinente históricamente, este texto también refleja una gran consistencia, tanto en los temas que se abordan, como en la trayectoria personal de su autora, como profesora, académica y en su vida personal, la cual tengo el privilegio de conocer de primera mano desde que hacíamos nuestros estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Por eso doy fe de su interés y de su continua curiosidad por la exploración de los márgenes de la historia no oficial, de los sujetos subalternos y las voces olvidadas y silenciadas de la historia. También como profesor y colega en la Universidad Ana G. Méndez he tenido la oportunidad de conocer su empatía y su disposición en ayudar y a guiar a sus estudiantes, especialmente a los desventajados y menos afortunados de nuestra sociedad. Además, y quizá muchos aquí no lo sepan, pero la doctora Lebrón es una líder comunitaria fogosa e implacable, muy querida y destacada en su comunidad en Caguas y quien me consta ha dado grandes batallas comunitarias después del paso del huracán María y muy recientemente cuando nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19. Su combatividad ha sido reconocida públicamente por el propio alcalde de Caguas y por su comunidad. Para abonar esa consistencia que la caracteriza, todavía recuerdo la noche que se presentó su libro, y aquí hago una anécdota, en el municipio de Caguas. Aunque su alegría era más que evidente por la presentación de su obra, sé que muy dentro de su ser estaba muy triste y desolada, porque para esa misma noche estaba convocada una marcha contra Luma frente a la fortaleza. Sé que ella hubiera querido estar allí, pues ella es así, capaz de anteponer el colectivo sobre su interés y placer personal. Esa marcada y fuerte consistencia personal, temática y académica es la que se respira en cada una de las páginas de este texto y es la que a mi juicio lo hace grande y especial. Es esta consistencia y no producto de la casualidad que cuando llegó la hora de organizar este texto, la doctora Lebrón haya podido reunir en un mismo libro, de una manera natural y sin mayor dificultad, los ensayos reflexivos de Luis Rafael Sánchez, en su texto No llores por nosotros, Puerto Rico. Las cartas que escribió nuestra gran poeta Julia de Burgos a su hermana Consuelo, a los personajes veteranos de guerra en la obra de Carlos Rodríguez Julián, Sol de Medianoche,
y al personaje de la obra Jesús Apalancares de la Revolución Mexicana en la novela Hasta no verte, Jesús mío, de Nenia Poniatowska. La marca de esa consistencia también está presente en la segunda parte del libro, titulado Mirando al Sur, donde la doctora Lebrón analiza en 2 ensayos distintos los trabajos de la escritora argentina Alfonsina Storni, cuya vida, como sabemos, tuvo un trágico desenlace. En el primer ensayo, Lebrón explora cómo la poeta aborda la ciudad y las ideas anarquistas de su época en sus textos líricos, mientras que en el segundo ensayo se detienen las crónicas en las que Storni, a través de una mirada crítica e irreverente, cuestiona los roles hegemónicos de género en la sociedad porteña que le tocó vivir. Tampoco es casualidad que el ensayista le siga el rastro a las metáforas y a los valores adjudicados al cuerpo embalsamado de una Eva María Perón, otra mujer transgresora del continente latinoamericano, en la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, y que cierre su obra analizando otro texto subversivo y de resistencia del escritor y artista chileno Pedro Lemebel, titulado Loco Afán. La selección de los teóricos para analizar sus obras tampoco es casualidad. Por un lado, el palestino Edward Said con su teoría de la resistencia, y por otro, la crítica literaria Inde Spivak, una de las grandes exponentes de las teorías postcoloniales, que propuso deconstruir la sociedad de su posición como mujer colonizada, y quien es autora de un ensayo fundamental titulado ¿Puede el subalterno hablar? Ambos teóricos le sirven a la investigadora para adentrarse en los textos seleccionados, para escudriñar en lo que se dice, pero sobre todo, para interpretar los silencios de los textos estudiados. Así lo hace muy asertivamente en su ensayo Cartografía del grito y el silencio, en Cartas a Consuelo, de Julia de Burgos. De la mano de estos teóricos, Lebrón identifica y describe cada uno de los sujetos subalternos presentes en las obras objeto de estudio. Surge de esta lectura de este texto una investigadora incisiva y valiente, que no se conforma con lo que ve ni con lo que lee. Hay un fuerte afán en el ensayista por descubrir y revelarle al lector los entrelíneas y los mensajes subyacentes de los textos analizados. Luz Nereida busca insistentemente encontrar ese dato que nos conmueva, esa imagen que nos sacuda sobre las obras literarias estudiadas y sobre los sujetos subalternos que a veces serán los propios autores estudiados y en otras los personajes construidos por estos desde los márgenes. Hoy celebro y les exhorto a recibir, leer y celebrar con alegría y esperanza que este libro existe. El libro Subalternos y Resistencias en la literatura latinoamericana merece estar en todas las bibliotecas de Puerto Rico, del Caribe y de América Latina, como un ejemplo vivo y encomiable de que cuando hay consistencia y resistencia, el subalterno sí puede hablar. Gracias, querida amiga, por visibilizar con tu texto a estos escritores y escritoras que también forman parte de la subalternidad y de la resistencia de nuestro continente latinoamericano. Muchas gracias.